Buenos días, amigos. Como todos los días, aquí para informarles de las noticias más importantes en las últimas 24 horas. Empezamos, antes recordarle que necesitamos la ayuda de ustedes, dándole like, compartiendo, suscribiéndose y comentando, para que así YouTube nos tenga en cuenta. Empezamos con Estados Unidos, preocupado por el creciente aislamiento diplomático de Israel. A Estados Unidos le preocupa el creciente aislamiento diplomático de Israel entre países que tradicionalmente lo han apoyado, declaró el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Como país que defiende firmemente a Israel en foros internacionales como Naciones Unidas, hemos visto como un coro cada vez mayor de voces, incluidas voces que antes apoyaban a Israel, se desvían a otra dirección. Eso nos preocupa porque no creemos que contribuya a la seguridad o vitalidad de Israel a largo plazo, expresó Sullivan. El problema es que tú puedes apoyar a Israel durante toda la vida mientras Israel esté haciendo más o menos las cosas bien, pero tú no puedes apoyar a Israel cuando está cometiendo el genocidio que está cometiendo en Gaza. No a Israel en sí, al gobierno de Netanyahu, siempre lo repito, ¿entiendes? Porque han habido varios gobiernos de Israel que han tratado siempre de defender su ideología y su país, que eso está muy bien, pero este señor ha llegado con el plan de acabar con Palestina. Y no es que lo diga yo, lo dijo él mismo en una conferencia de prensa que dio hace 22 años atrás, que dijo que lo que había que hacer con los palestinos era un exterminio tan terrible que los que quedaran tuvieran un miedo que no se atrevieran a hacer nada. Eso lo dijo Benjamín Netanyahu hace 22 años atrás. Así que imagínense, los pueblos, los países, los mismos países occidentales que apoyaban ciegamente a Estados Unidos en su política con Israel, han dicho no, pero espérate, hasta aquí. No. Lo que pasa es que Estados Unidos, según decía el profesor Alfredo Jalife, el lobby sionista norteamericano tiene copado el Congreso y el gobierno de Estados Unidos. Son los que mandan. Entonces, imagínense, es comprensible la posición del gobierno de Estados Unidos, empezando por Anthony Blinken, que es judío. Así lo dijo el profesor Alfredo Jalife, que lo invito a que lo sigan, porque es una eminencia en geopolítica. Y dijo claramente, Estados Unidos no puede hacer otra cosa porque el Congreso y el gobierno está tomado por el lobby sionista. Y son los que mandan. Entonces, no veremos en Estados Unidos una política contraria
a tener que apoyar a Israel, aunque Israel ha hecho que casi que Biden pierda las elecciones de noviembre 5. Benomic informa: los precios de la comida rápida en Estados Unidos subieron un 80% en 5 años, un periodo en que gran parte coincide con la presidencia de Biden. Estos aumentos de precios todos coinciden con el gobierno de Biden. Informa el portal financiero The Street. En su análisis, los periodistas del medio comprobaron que los precios del menú de 6 populares restaurantes aumentaron en un periodo de tiempo a un 77.4%. Entre finales de diciembre de 2019, o sea, comienzos del 20, que es ya el gobierno de Biden, y mediados del 2024. El mayor aumento en promedio, con un 141%, fue de McDonald's, mientras un informe de la Reserva Federal de Estados Unidos, publicado el martes, confirmó un deterioro de la condición económica de los estadounidenses en el 2023. Eso lo hemos explicado aquí en varios videos, que mientras Estados Unidos imprime dinero para mantener la guerra de Ucrania, de Israel, y dinero a otros países, como hablamos en el video anterior, el pueblo norteamericano se sume cada día más en la pobreza. Y lo dice este estudio, no es nuevo, lo sentimos nosotros en la vida cotidiana, que desde que entró Biden al poder, Estados Unidos ha ido en declive total en su sociedad. Y bueno, lo vamos a decir en otro aspecto más de otra noticia que tenemos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha admitido que Washington no puede incluir a Rusia en la lista de países patrocinadores del terrorismo porque no lo es. Agresión, dice Blinken, no es terrorismo, son dos cosas diferentes, enfatizó Blinken en una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Sí, porque lo estaban empujando a que pusiera a Rusia en la lista de países patrocinadores del terrorismo, pero dice, no, eso no lo podemos hacer porque Rusia no lo es. Que es un agresor puede ser, pero no es un terrorista. Entonces, bien claro lo dejó Blinken ahí en el Congreso. Más de 1.500 personas acudieron al primer meeting de Donald Trump en 8 años en Nueva York, informó RSBN. En Nueva York, Trump no hacía meeting porque Nueva York siempre ha sido un estado demócrata. Pero las cosas han cambiado debido a la catástrofe del gobierno de Biden. Las opiniones se han ido al republicano Donald Trump. Y por eso Trump ha aprovechado ahora, ya hizo un meeting donde asistieron 1.500 personas en Nueva York, que eso es bastante. Como un dato interesante, que era lo que le decía del deterioro de la sociedad norteamericana después del gobierno de Biden. Dice, el consumo de marihuana supera el del alcohol en Estados Unidos, sugiere un estudio. En alrededor de 17.7
millones de estadounidenses informaron que consumían cannabis casi diariamente, mientras que el número de bebedores de alcohol en la misma frecuencia eran de 14.7 millones, bastante todavía también. Esto se debe a la política de liberación de la marihuana de Joe Biden. Pero aparte de eso, no es solamente la marihuana, es el fentanilo, es la cocaína, todo eso ha crecido enormemente en el gobierno de Biden. Biden ha promulgado la desfinanciación de la policía y varias leyes estúpidas que han llevado al deterioro de la sociedad norteamericana. Cuando se haga el recuento bien del daño que le ha hecho el gobierno de Biden a Estados Unidos, va a ser terrible. Cuando se enumere bien todo eso, va a ser terrible. No solo Biden, al acatar la Agenda 2030, le ha hecho tremendo daño a Estados Unidos. No solo es la liberación de la marihuana, es la cantidad de género, el libertinaje, todo eso que se ha permitido para darle impulso a esta Agenda 2030, ha acabado con Estados Unidos en solo 4 años de gobierno de Joe Biden. Doloroso esto, que se esté desmembrando el país más poderoso del mundo. Seguimos con Europa, donde políticos revelan el inesperado impacto del conflicto ucraniano para Macron. Dice, Emmanuel Macron y sus aliados podrían perder las elecciones al Parlamento Europeo por el conflicto ucraniano, reporta Político. A los ojos de los electores franceses, los temas europeos y ucranianos siguen apareciendo como una cuestión lejana, reza el texto. Según una encuesta de la empresa de sondeo Odoxa, realizada entre 1.000 personas los días 15 y 16 de mayo, solo una décima parte de los encuestados cree que el conflicto ucraniano es uno de los 3 factores que influirán en su voto en las elecciones europeas, mientras que más del 35% mencionó la seguridad interna de Francia. Los franceses están mucho más preocupados por la seguridad interna que por la seguridad mundial, afirmó Erwan Lestrovan, analista de Odoxa. En los últimos meses, el presidente francés ha intensificado su retórica beligerante. Entre otras cosas, expresó que apoya el envío de tropas occidentales a Ucrania. Por su parte, Moscú ha advertido que los militares franceses se convertirán en blanco para Rusia si aparecen en la zona de conflicto. Y los franceses, el pueblo francés, no quiere esto para sus hijos. Yo creo que está claro que nadie quiere que sus hijos vayan a morir a una guerra que no tiene que ver nada con su país. Que solo son los políticos que han creado el miedo y la rusofobia de que Rusia va a atacar a Europa, ni nada de eso. Rusia no va a atacar a nadie, ni nunca ha tenido la intención de atacar ni siquiera a Ucrania. La guerra de Ucrania fue provocada por los británicos, por Boris Johnson, que dijo que no firmaran la paz, que fueran a la guerra. Eso está claro. Lo que pasa que si algo bueno tiene Occidente es su nivel de propaganda y su nivel de manipulación al pueblo. Y le ha metido en la cabeza a mucha gente que no busca la información, como yo le digo a ustedes que busquen la información,
Le ha metido en la cabeza que Rusia es el malo. Y Rusia desde hace muchos años estaba advirtiendo que Ucrania era una línea roja, que Ucrania no podía entrar a la OTAN. Y no le hicieron caso. Como le mintieron al decirle que no iban a acercarse a la frontera, a la OTAN no iba a acercarse a la frontera rusa y ahora está rodeada. Entonces, hay que analizar bien lo que nos dicen las noticias occidentales, que la estamos oyendo todos los días y nos manipulan de una manera. Hay veces lo que estamos en esto, que buscamos las noticias verdaderas, oímos cada cosa en CNN, en El País, en España, y es que a veces nos dan risa de la forma tan descarada con la que nos manipulan. Y hay gente que se la cree porque lee esos periódicos, ve esas noticias, ve Telemundo, ve Univisión, es lo único que ven y se creen esas cosas. En el Reino Unido es el Reino Unido y no China el que echa leña al fuego en el conflicto ucraniano. Observamos que las declaraciones pertinentes a la parte británica no son reconocidas ni siquiera por sus aliados más cercanos. Cabe señalar que en la cuestión ucraniana es la parte británica y no la China la que se dedica a echar leña al fuego, declaró Was Webin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino. Eso lo dice lo que le dije anteriormente. La guerra de Ucrania la provocó más Reino Unido que incluso Estados Unidos. Porque fue Boris Johnson, ya estaba firmado el acuerdo de Estambul, y fue Boris Johnson el que le dijo a Zelensky, no, tienes que ir a la guerra y nosotros te vamos a apoyar hasta el final con todo lo que sea necesario. Pero los hombres lo pones tú, los hombres lo pones, los que se van a morir son los ucranianos, como siempre hacen los occidentales. Y entonces, ahora mismo Rishi Sunak ha tenido que convocar a elecciones anticipadas porque el pueblo no lo quiere ya, no lo quiere, porque esa retórica guerrerita va a llevar a Reino Unido a un problema mayor, como lo están insinuando, porque le dijeron a su pueblo que tenían que prepararse para una catástrofe, que tenían que reservar comida, agua y todo eso. Van a llevar al pueblo británico, al pueblo europeo, a una guerra. Y el que más se va a beneficiar, ustedes saben quién es. Saquen sus propias conclusiones. Aquí lo dice, claro, la ex analista del Pentágono, Karen Wikowski, en una entrevista declaró que Europa cayó en la trampa política de Estados Unidos al rechazar a su propio costo la colaboración económica con Rusia por la situación en Ucrania. Wikowski indicó que Washington alentó y proporcionó y presionó a Europa a detener el comercio con Rusia, aunque ese comercio calentó los hogares de su gente y fue muy crítico para la industria europea. Los políticos europeos estaban dispuestos a tirarlo todo por la borda con alguna esperanza ciega de que Estados Unidos llenara el vacío, indicó. ¿Y qué ha pasado?
que Estados Unidos no puede llenar el vacío de energético de la Unión Europea. No puede. Entonces la Unión Europea está comprando la energía rusa a través de terceros. A través de terceros. Esa es la tontería más grande que han cometido los dirigentes de la Unión Europea. Para decirle al pueblo y para manipular al pueblo de que están ayudando a Ucrania. Lo que están es desmoronando a Ucrania. Es sencillamente así. Ex militar británico dijo: el tipo de misiles que caen sobre Kiev podrían caer sobre Londres, señaló. Richard Barrons, ex general británico, dice: de tal manera, cuando le preguntaron si el país podría derrotar tales ataques, respondió: no, por supuesto que no. El Reino Unido por ahora no tiene la defensa aérea y antimisiles que tiene Ucrania. O sea, el Reino Unido no tiene ni siquiera la defensa aérea y antimisiles que tiene Ucrania. Y con todo eso, Ucrania no ha podido parar a Rusia. Eso es para que ustedes vean que todo es alarde. Todo lo que están haciendo tanto Francia como Reino Unido es alardeando. Ahora Francia hizo el primer ensayo de un misil supuestamente hipersónico que puede llevar ojivas nucleares o puede llevar carga nuclear. Ahora está haciendo el primer ensayo y está alardeando. El primer ministro georgiano, Irakli Kovanidze, acusa a la Unión Europea, oigan esto, acusa a la Unión Europea de chantajearle con la amenaza de asesinato. Ya viste, dice el comisario europeo, ya viste lo que le pasó a Robert Fico, y hay que tener mucho cuidado. Citó el mandatario georgiano las palabras pronunciadas por el comisario europeo. O sea, le está diciendo claramente que ellos mandaron a matar a Fico. Claramente, dicho por el comisario europeo. Es terrible. Y ahora Estados Unidos revisa íntegramente su cooperación bilateral con Georgia por su ley de agentes extranjeros, según el Departamento de Estado. ¿Por qué quieren eliminar la ley de agentes extranjeros en Georgia? Porque querían crearle al gobierno de Georgia un Maidán georgiano. Querían abrirle a Rusia otro frente de guerra con Georgia para debilitar más a Rusia. Y este primer ministro, joven, muchacho joven, se ha opuesto y han lanzado esta ley de agentes extranjeros, que no es más que las ONG, que son las que provocan las revoluciones de colores, que las ONG que existen en Georgia tengan que decir quiénes están financiando sus proyectos. Y eso no le conviene ni a Estados Unidos ni a la Unión Europea, y han incluso intimidado al primer ministro con hacerle lo mismo que a Robert Fico. Imagínense ustedes cómo está la cosa y cómo están de desesperados los occidentales por mantener su hegemonía, que se está desmoronando. Que no es
que para mantenerla, y la pueden mantener, pero para mantenerla tienen que cambiar su política guerrerista y hacer lo mismo que ha hecho China en el mundo, que no es más que si tiene interés en las minas de uranio de un país, decirle: yo te exploto la mina, pero te hago la autopista esta, te hago escuela aquí, te hago allá. Enamora a los gobiernos de esa manera y se hace dueño de la mina. Esa es la forma moderna de la hegemonía que está ahora siendo su principal protagonista, China. No es la fuerza. Con la fuerza ya no se puede lograr eso. Y lo vamos a ver ahora con Rusia. Dice: arrancan en el Kremlin las conversaciones entre Vladimir Putin y el rey de Bahrein, Hamad bin Isa al Khalifa. El hombre le dijo a Putin en su reunión que era el día más feliz de su vida haberse reunido con él en el Kremlin. Imagínense ustedes. A medida que el ejército ruso avanza en el campo de batalla, Kiev intensifica sus llamamientos a Washington para que le permita oficialmente atacar territorio ruso con armas estadounidenses. No obstante, se omite el hecho de que Ucrania ya lleva meses matando civiles en territorio ruso con este armamento, según informó Impacto Directo. Lo hemos visto en varias noticias día a día, los ataques a Belgorod, que son ataques a edificios residenciales, a parques infantiles, a centros comunitarios, gastando, lo he dicho varias veces, gastando las municiones que tiene que gastar en el frente, la está gastando en ataques terroristas, a territorio ruso. Y eso es lo que quiere, autorización para seguir haciendo ataques terroristas a territorio ruso. Porque si atacara, por ejemplo, unidades militares en territorio ruso, si atacara centros de combustible en territorio ruso, eso está bien, esos son objetivos militares, pero está atacando a civiles en territorio ruso. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó este jueves a la capital bielorrusa, Minsk, en una visita oficial para tramitar las nuevas maniobras que se van a hacer conjuntas entre Bielorrusia y Rusia con las armas nucleares. Esa es la segunda etapa de esas maniobras. Informe del Ministerio de Defensa ruso del 23 de mayo. En la zona del Grupo Norte, en la región de Kharkov, las bajas ucranianas fueron de 365 militares. Como resultado de acciones del Grupo Oeste en la República Popular de Lugansk y República Popular de Donetsk, las pérdidas ucranianas fueron de 320 soldados. En la zona del Grupo Sur, Ucrania perdió 490 militares. En la zona del Grupo Este, Kiev perdió 120 soldados. En la zona del Grupo Dnieper, Ucrania perdió 40 soldados. En la zona del Grupo Centro, Ucrania perdió 405 militares, para un total en un solo día de 1.740 soldados. O sea, va subiendo la parada de baja en el ejército ucraniano por día. Se ha concedido a los tribunales rusos el derecho a utilizar propiedades estadounidenses en Rusia para compensar los daños derivados de la incautación de activos rusos en Estados Unidos. Consta en el decreto del presidente ruso Vladimir Putin.
Se trata de bienes muebles e inmuebles de Estados Unidos, de empresas y ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Rusia, así como sus valores, acciones en capitales autorizados de empresas rusas y otros derechos de propiedad de Estados Unidos en Rusia. Era lo que le decía a usted, que ya Occidente, porque Europa va a tener lo suyo igual si incauta los activos, los intereses de los activos rusos en Europa. Va a pasar lo mismo, y Europa tiene mucho más propiedades y intereses en Rusia que Estados Unidos. Y como le decía, ya se ve claramente que Occidente no es el que pone la regla, porque ya Rusia lo está tratando de tú a tú. China le subieron los aranceles a todos los productos chinos en Estados Unidos, y China sancionó ahora a 12 empresas militares estadounidenses por suministrar armas a Taiwán. O sea, están ya parejos de tú a tú. Y ellos se creían que podían unilateralmente sancionar y hacer todo lo que quisieran sin tener represalias. Pero parece que se le ha salido el tiro por la culata, porque con China ellos necesitan todas las tierras raras esas que tiene China. Con Rusia es lo mismo. Con Rusia es lo mismo. Tanto es así que el mismo Estados Unidos ha prohibido a Zelensky atacar las empresas energéticas en territorio ruso, porque se le complica el precio de la gasolina internamente en Estados Unidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya no hay miedo. Ya no hay miedo. Ya, si Occidente, lo vuelvo a repetir, no cambia su retórica de fuerza y no entra a competir de tú a tú en la economía y hacerse dueña de la economía de los países a través de la negociación y del intercambio favorable para ambas partes, como está haciendo China, Occidente va a perder la batalla. Seguramente así. El proceso de acuerdo de paz en Ucrania debe ser multilateral y Rusia debe participar en él, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignacio Cassis. O sea, la conferencia de paz promulgada por Zelensky y Occidente en Suiza se le ha ido cayendo y desmoronando. ¿Por qué? Porque los países no le ven objetivo a que hagan una conferencia de paz para Ucrania sin la participación de Rusia. Es tonto eso. Incluso Rusia dijo claramente que no quiere ser invitada a esa conferencia, porque esa conferencia va a poner en la mesa solo el plan de paz de Zelensky, que es un plan tonto a esta altura de la guerra. ¿Entiendes? Es un plan tonto, porque quiere que Rusia se retire totalmente como si hubiera perdido, y entregue todos los territorios ocupados, incluso Crimea. Crimea que está anexada a Rusia hace mucho más tiempo que el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Es tonto el plan que propone Zelensky, no es real. Entonces, se le ha ido desmoronando
poco a poco su conferencia en Suiza. En el ámbito económico, todos creían que iban a acabar con Rusia. Y en el ámbito económico, Rusia logrará este año una cuota récord de casi el 26% en el mercado mundial del trigo al cierre de este año. O sea, ha seguido vendiendo mucho más petróleo, mucho más gas, porque ha aumentado el suministro de gas y de petróleo a China, a India, pero aparte de eso, si Europa se lo ha tenido que comprar a través de estos terceros países de China, de India. O sea, ha vendido más energía, está vendiendo más trigo. Sin Rusia, la Unión Europea no puede vivir. Eso es una fantasía. Y se están dando cuenta. Seguimos con Israel, donde, según CNN, Israel sopesa nuevas medidas contra Noruega, Irlanda y España. Las medidas que se estarían completando incluyen la cancelación de visitas de funcionarios de estos países a Israel. Además, se planea la revocación de visas de los diplomáticos de estos países, lo que limitaría su capacidad para visitar áreas en Cisjordania. Eso le importa poco a estos países, porque Israel necesita más a estos países que esos países de Israel. Israel, como dice el mismo Sullivan, se está quedando aislado diplomáticamente del mundo. Solo Estados Unidos lo tiene que seguir apoyando, porque lo que mandan en el Congreso y en el gobierno, según el profesor Jalife, es el lobby sionista. Entonces, se está quedando solo diplomáticamente Israel. Las protestas a favor de Palestina cierran un ciclo turbulento en la Universidad de Harvard. Estudiantes universitarios de Harvard llevaron a cabo este 23 de mayo una protesta en plena ceremonia de graduación en la que gritaron consignas de Palestina libre y alto al fuego y fin del genocidio. Eso es lo que está pasando, amigos, en el mundo. El Occidente sigue alimentando la guerra en Ucrania con el sueño húmedo de poder debilitar a Rusia. Yo no sé en qué burbuja están los dirigentes europeos, porque Estados Unidos lo va a empujar, pero se va a quedar fuera y va a ser el ganador de todo esto. O sea, la industria militar de Estados Unidos, porque el pueblo de Estados Unidos, como vimos, también se está desmoronando por dentro. Y estos dirigentes europeos no están pensando en su pueblo. Están alimentando una escalada que puede llevar a Europa a una guerra con Rusia, que van a perder también, porque sus ejércitos no están preparados todavía. Tienen potencial para ponerse al nivel de Rusia, pero eso sería en muchos años. Entonces están tratando de escalar principalmente el Reino Unido y Francia a la cabeza para tratar de debilitar a Rusia y ganar ellos protagonismo en Europa. Pero como ya también vimos, Macron se está
cavando su propia tumba con esa retórica. Porque el pueblo francés, que es un pueblo que siempre ha sido visionario, se da cuenta que no es por ese camino donde hay que ir. Y como siempre le digo, amigos, no me crean a mí, busquen la información, denle like, suscríbanse, comenten y que tengan un buen día. Nos vemos mañana.